El libro de Nehemías nos contará la historia del pueblo de Israel desde la perspectiva de Nehemías, pero hay que recordar que debe leerse en conjunto con Esdras. Ambos libros en la tradición judía forman un solo volumen y los temas tratados en Esdras también deben verse aquí en Nehemías. Solo que mientras que Esdras está concentrado en el templo, Nehemías se va a concentrar en la vida política, si la podemos llamar así, pero también en las reformas sociales que deben venir de un pueblo restaurado por Dios. Dicho esto es solamente algo muy superficial, como estamos introduciendo el libro de Nehemías, pero espero que te sirva para que quieras leer este libro y aprender de él, que es un libro maravilloso. Por eso vamos a extraer 7 lecciones del libro de Nehemías, y la primera es que no debemos ser insensibles al dolor de los demás. No debemos ser indiferentes. Mira lo que dice Nehemías capítulo 1 en el versículo 4. Después que uno de los hermanos de Nehemías le lleva el informe de cuán triste es la situación en Jerusalén, Nehemías, que está viviendo en la corte del rey Artajerjes, hace lo siguiente: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías podría haber tomado la actitud de decir: yo estoy aquí en el palacio, soy el copero del rey, porque por cierto él era copero del rey, un puesto muy importante en la corte persa. Estoy bien, no necesito nada, no me falta nada, yo estoy bien. ¿Por qué me debería preocupar por lo que le está pasando a otros? Y sin embargo, Nehemías se preocupa. No le es indiferente la situación de sus hermanos allá en Jerusalén, y se duele tanto que él llora, hace duelo, ayuna, ora, porque quiere ver qué puede hacer él para que Dios se manifieste y pueda traer restauración, pueda traer una buena obra a su pueblo. Eso nos habla a nosotros. Cuando vemos a nuestro alrededor las calamidades que hay, los dolores de la gente que hay a nuestro alrededor, ¿nos identificamos con ellos o nos es indiferente? Como alguien ha dicho, no solo se trata de ir a la iglesia, se trata de ser la iglesia y de llevar esa mano ayuda a quienes lo están necesitando. Así que ahí está esta lección para que la reflexionemos. La segunda lección es que tu éxito depende de tu comunión con Dios. Esto ya lo vemos en el caso del versículo 4 y versículo 5 de Nehemías, pero se hace más patente en el capítulo 2, cuando Nehemías, luego de lo que ha sentido en su corazón porque no puede hacer nada por ayudar a su pueblo, al menos él siente que no puede, pero ha estado orando por eso y eso ya es algo muy grande. Entonces el rey Artajerjes lo ve y dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Y miren lo que dice ahora el verso 4 de Nehemías 2. ¿Qué cosa pides?, le dice Artajerjes. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí al rey. ¿Notan? Nehemías dependía de Dios. Esa comunión constante con Dios hizo que en ese instante hiciera una oración de segundos. No sabemos cuánto habrá durado esa oración, no se nos dice el contenido, pero esa oración que Nehemías elevó frente al rey hizo toda la diferencia, porque entonces el rey le asignó el pedido luego de que Nehemías le mostrara que tenía un plan, claro está. Esas son lecciones que podemos ir extrayendo de este libro. Es igual para nosotros. Tenemos que aprender a depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Es verdad que el talento y la educación son buenas herramientas y necesitamos procurárnoslas. Si tenemos esas bendiciones, gloria a Dios por eso, pero no olvidemos que el verdadero éxito depende de cuán conectados estamos con Dios. Eso nos ayudará cuando vengan las crisis de la vida, que siempre vendrán, porque estas son inevitables mientras estemos de este lado de la eternidad. Lección número 3. Antes de emprender un proyecto, analiza la situación actual. Mira cómo lo dice Nehemías capítulo 3, o más bien dicho, Nehemías capítulo 2,
versos del 11 en adelante. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. ¿Notas lo que hace Nehemías? Esto es planificación. De hecho, Nehemías es un gran ejemplo de un buen administrador. Él sale a ver cómo está la situación. Tiene que evaluar la situación actual, porque así podrá trazar un plan concreto, un plan que podrá organizar y que podrá llevar a cabo. Eso es igual para nuestra vida. No podemos avanzar en la vida si no nos damos cuenta de nuestra situación actual. Esa situación ha llegado ahí por una razón, y eso tenemos que evaluarlo. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué cosas hicimos o dejamos de hacer? ¿Qué cosas necesitamos mejorar? Lo que hoy se conoce como el famoso análisis FODA. Y es importante que tú y yo tomemos en serio esto, porque así podemos llevar adelante cualquier proyecto en la vida y más si se trata de hacer cosas para la obra de Dios. La cuarta lección es simple y sencilla. El líder siempre da el ejemplo. Y Nehemías 4:23 resume básicamente esto. Todo el capítulo 4 nos muestra cómo Nehemías organizaba las cosas y cómo Nehemías dispuso que todos tuvieran una obra que hacer, incluso aunque los enemigos estaban estorbándoles y eran un peligro real para ellos. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse, porque el resto del tiempo lo dedicaban a trabajar en la obra. Esto es lo que hace un líder. Un líder da el ejemplo, un líder va adelante, un líder acompaña el proceso, no se hace a un lado, no se quita, no le dice a otros, miren, hagan, mientras él está en otro lugar o mientras no hace nada definitivamente. El líder siempre da el ejemplo, es el primero en poner el ejemplo, con sus acciones, con sus palabras, con su actitud. Así que hay una gran lección de liderazgo acá. La lección número 5 es: aprendamos a apoyarnos entre nosotros. Esto aplica para la familia, aplica para la iglesia, aplica para la sociedad. Pero qué triste es que muchas veces no nos damos cuenta de una sola cosa. Y eso de lo que no nos damos cuenta es de que todos somos hermanos. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Por qué era este clamor? Tristemente porque algunos que tenían mucho poder económico habían hecho usura contra sus propios hermanos. En el libro de Deuteronomio se prohibía, si no me recuerdo, Deuteronomio o Números, se hacía una prohibición, no se podía prestar dinero a un hermano con intereses. Eso se podía hacer con gente extranjera. Claro, yo prestaba a un extranjero, podía esperar de ellos intereses, pero si mi hermano, es decir, alguien de mi pueblo, no tenía dinero suficiente y me pedía prestado a mí, yo se lo tenía que prestar sin esperar intereses ninguno de ellos. Sin embargo, en el tiempo de Nehemías, esto se había perdido. Y por la ambición del dinero, muchos judíos, pudientes, como decía antes, habían hecho usura contra sus propios hermanos. Hoy no es diferente, ¿verdad? A veces no nos apoyamos lo suficiente unos a otros. A veces cuando el amigo está emprendiendo un negocio, nosotros somos los primeros en decirle, mire, ¿me lo podrías dar fiado? ¿O me lo podrías regalar? Cuando lo que está haciendo el amigo o la amiga es justamente para subsistir, para tratar de emprender algo, para tratar de desarrollarse en la vida. Y en lugar de estar pidiendo algo de gratis, deberíamos ser los primeros en comprar el producto, en invertir con nuestro amigo para apoyarle.
en invertir con nuestra amiga para apoyarle. Tenemos que aprender eso. Esto causó un gran problema en el pueblo de Israel y causó malestar, y además esto estaba privando de las bendiciones de Dios. Apoyémonos, ayudemos a quienes nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia, y veremos que las cosas mejoran para todos, y seremos bendición y Dios nos dará bendición. No estamos hablando aquí de evangelio de prosperidad, estamos hablando aquí de la causa y el efecto de sembrar y cosechar lo que sembramos. Lección número 6. No te dejes distraer de tus objetivos. En el capítulo 6, en el versículo 3, encontramos estas palabras de Nehemías que dice así: entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. A Nehemías querían hacerle una emboscada. Esa es la realidad que está de fondo de estas palabras. Nehemías era muy inteligente, claro. Había vivido mucho tiempo como copero del rey y por lo tanto conocía la corte, sabía cuáles eran las intrigas que se movían detrás del telón. Así que era muy inteligente para poder discernir estas intrigas. Pero más que eso, Nehemías tenía un objetivo. Y se planteó que ese objetivo no podía dejarlo por nada del mundo. Así que Nehemías dice, yo tengo una gran obra que hacer, no la voy a dejar, no me voy a dejar distraer. Eso debe alentarnos a nosotros y debe aleccionarnos a nosotros. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en nuestra vida? ¿Y cuántas veces nos dejamos distraer? Ya sea por los problemas, ya sea por el desánimo. Claro, algunas cosas tenemos que tratarlas con seriedad. De repente puede ser que alguien esté en depresión y eso le impida la movilización. Bueno, hay que buscar a un profesional para que le ayude. Pero pensemos, ¿cuántas veces dejamos que tal vez las críticas de una persona, el desdén de otra, qué sé yo, el clima social nos distraigan de nuestros objetivos? Plantéate esta pregunta. ¿Realmente quieres lograr eso que te has propuesto? Entonces no dejes que nada te distraiga. Con la ayuda de Dios podrás lograr tus metas. Solo ponte en sus manos, porque recuerda, ya lo dijimos antes, tu éxito depende de tu comunión con Dios y de que no te dejes distraer de esa meta que te has trazado. Y la última lección del libro de Nehemías es simplemente esta. Frente a las calumnias, ponte en las manos de Dios y confía que Él te defenderá. En el versículo 8 al 9 de Nehemías 6 encontramos lo siguiente. Entonces envié yo a decirles, no hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, dice Nehemías en una oración, fortalece tú mis manos. No podemos evitar que la gente hable mal de nosotros. Incluso con las mejores intenciones que nosotros podamos tener, alguien dirá algo que no es verdad, de ti y de mí. Eso es así. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero ponte en las manos de Dios. Dile al Señor, fortalece tú mis manos y encárgate de esta situación. Nehemías fue claro. Estás inventando, eso no es verdad, estás calumniando. Puedes leer a qué se refería, porque ellos ya estaban inventando el rumor de que Nehemías quería coronarse rey para competir contra Artajerjes, para levantarse en armas contra Artajerjes. Y él dice, no, esto es una invención, pero no me voy a dejar distraer y no me importan las calumnias, yo sigo adelante en esta obra. Yo voy a avanzar. Mi vida está en las manos de Dios y Dios va a fortalecer mis manos. Piensa, si tú te dejas distraer por estas calumnias que van a llegar a tu vida, es porque tal vez estás dejando que pese demasiado la opinión de los demás sobre ti. Y lo que te debe importar a ti es lo que Dios piensa de ti. Si tú estás en sus manos y tienes metas claras y tienes comunión con Él y confías que Dios va a obrar, entonces adelante. Sigue adelante, avanza con confianza en la vida
que Dios se encargará de cerrar las bocas de quienes sean, y tú tendrás la recompensa de alcanzar tus objetivos. Finalmente, Nehemías terminó la construcción del muro en 52 días. Imagínate eso. Hizo algo maravilloso. En un corto tiempo terminó una gran obra. ¿Por qué? Porque se puso en las manos de Dios, pero también aplicó algunas cosas que hemos aprendido acá y que nos ayudarán a nosotros también en nuestro quehacer en la vida. Que Dios te bendiga muchísimo y que la pases muy bien. Gracias por acompañarme en este video. Por favor, dale me gusta. Compártelo con todos tus seres queridos, con todos tus amigos. Comenta qué te ha parecido estas lecciones y si tienes otras lecciones que te gustaría compartir. Y que Dios te guarde y te fortalezca para que cumplas las metas que te has propuesto. Nos estamos viendo y escuchando en el próximo video.